continuación resolveremos un problema sobre el tema del principio de trabajo y energía. Dice, el automóvil B remolca cuesta arriba el automóvil A con un cable de 15 pies a velocidad constante de 30 pies sobre segundo. Cuando los frenos del automóvil B se aplican por completo, lo que provoca que B patine y se detenga. El automóvil A, cuyo conductor no advierte que el automóvil B aminora la velocidad, choca la parte posterior de B, ignorando la resistencia del aire y la resistencia al rodamiento y suponiendo un coeficiente de fricción cinética de 0,9, determine la velocidad del automóvil A justo antes del choque. Bueno, vamos a recordar un elemento fundamental para esto, que es la gravedad, que es 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Para poder llegar a esta respuesta necesitamos hacer dos análisis. Lo primero con lo que ocurre con B, y para eso necesitamos determinar la distancia que recorre el automóvil cuando frena y se detiene. Esa distancia la necesitamos, la cual vamos a llamar X. Pero para esto vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para el auto B. Tenemos entonces la normal, tenemos el peso, este ángulo es de 5 grados, no nos da el problema, y este peso tiene una componente en X y una en Y. La componente en X, que es la que genera trabajo, la voy a colocar aquí, la Y no la voy a colocar, pero sí se necesita, sino que la voy a dejar indicada. WX no es más que masa por gravedad por seno de 5 y WY sería masa por gravedad por coseno de 5. A este diagrama le falta una fuerza. ¿Por qué? Porque cuando frena hay una fuerza que se va a oponer al movimiento, que sería esta, ¿no? Y esta fuerza no es más que el coeficiente por la normal. Prácticamente es una fuerza de fricción que se genera cuando frena el auto. Bueno, entonces ya con este diagrama y estas fuerzas sí vamos entonces a determinar cuánto recorre el auto B justo cuando frena, ¿cierto? Entonces tendremos lo siguiente, que el trabajo es igual al cambio de energía, es decir, energía cinética menos energía cinética inicial. La energía cinética final es cero, porque es que el auto se va a detener, por lo tanto no tendría velocidad, entonces se cancela. Ahora, este trabajo lo realizan dos fuerzas, el peso en X y esta fuerza, por lo tanto sería, abro paréntesis, el peso en X, que sería negativo, que es un trabajo negativo porque apuntan hacia el otro lado del eje de las X, ¿sí? En sentido contrario, sería WX, que sería menos masa gravedad por seno de 5, menos esta fuerza por la distancia que recorre, la cual no conocemos. Y esto es igual a la energía cinética inicial. Pero recuerden, aquí está el menos, colocamos menos, y la energía cinética inicial no es más que un medio de la masa por la velocidad que lleva el auto en este punto, que es de 30 al cuadrado. Necesitamos despejar la X, entonces vamos a, bueno, pero antes de despejar la X, multiplicamos todo por menos 1 para que todo nos dé positivo, ¿sí? Esto nos daría positivo, positivo, ¿sí? Y esto daría positivo para cambiar todo el signo, ¿no? Para que no nos enredemos. Y despejamos la X va a ser igual entonces a esta expresión. Aquí lo que hice fue dividir un medio, 0.5, sobre esta expresión, ya le dije que es positiva, ¿no? Total. Ahora expresemos la fuerza en términos de coeficiente y normal, pero recuerden que la normal, según el diagrama, pasa igual al peso en y el peso en Y es esta, ¿no? Entonces nos va a quedar así, 0.5 masa por velocidad v al cuadrado sobre masa por gravedad por seno de 5, que es esto, más la fuerza, que es coeficiente por la normal, pero la normal es masa por gravedad por coseno de 5. Como el problema no nos da la masa, pues, ¿qué hacemos? Cancelamos la masa porque no se necesita para reemplazarla y ya falta es reemplazar ahora el 0.5 que multiplica 30 a la 2, la gravedad que es 32.2 por seno de 5 más 0.9 por 32.2 por coseno de 5, ustedes lo verifican en la calculadora, y esa distancia que recorre el auto cuando frena y se detiene es de 14.2 pies. Listo, ya tenemos esa distancia. Ahora sí, vayamos por la velocidad del auto A justo cuando va a chocar, porque cuando va a esta distancia es de 30, ¿no? Bueno, entonces, miremos entonces, hagamos el diagrama del auto A, ¿sí? Tenemos la normal, tenemos el peso, esas son las únicas fuerzas que existen, porque el señor dice acá que no advierte que el automóvil vea menor, entonces no le aplica los frenos. Entonces tenemos esto, y esta componente del peso tiene una componente en X y una en Y, que obviamente es muy similar, parecida a esta, lo único que varía, ¿qué es? Pues nada, que lo único que puede variar son las masas, y obviamente no nos da el problema y al final la vamos a cancelar. Y hacemos nuevamente el trabajo es igual al cambio de energía, que sería esto, ¿no? Ahora, el trabajo acá es generado
por este peso en X, que es masa por gravedad por seno de 5, negativo, porque va en sentido contrario, por una distancia, pero esa distancia a qué es igual, a esta distancia 15 más lo que recorre el auto, que fue la que calculamos, que es 14.2. Esta distancia 15 la he llamado D, la voy a hacer en manera general, por si acaso ustedes tengan un problema muy similar y puedan cambiar esta distancia, que para este caso es 15, que es igual a D, y la X pues ya la tenemos acá. Y esto es igual entonces a la energía cinética final, que es justo cuando va a chocar, que sería un medio de masa por velocidad al cuadrado, la cual es la que vamos a calcular, menos la energía cinética inicial, que es esta velocidad que lleva acá, que sería menos un medio de masa por velocidad 1 al cuadrado. ¿Listo? Bueno, ¿qué hacemos acá? Cancelamos la masa porque estamos haciendo un diagrama para este solo auto y obviamente como las masas son iguales, se cancelan. Y ahora vamos a pasar esta expresión que está negativa al otro lado positivo, nos va a quedar así, menos gravedad por seno de 5 por x más d más un medio de velocidad 1 al cuadrado va a ser igual a un medio de velocidad al cuadrado. Requerimos la velocidad a. ¿Qué hacemos? Pasamos este 2 a multiplicar esto y esto. Al pasar a multiplicar esto, pues se eliminará con este 2, listo. Y luego sacamos raíz. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Presten atención, que la velocidad A va a ser igual a la raíz, ¿sí?, de esta expresión al cuadrado menos esta. Entonces ya dijimos que como pasamos en los primeros, se cancelaría con este 2, nada más va a quedar la velocidad 1 al cuadrado, aquí la tenemos. Y menos, esto va a ser tal cual y acompañado del 2, que es lo que está aquí. Y listo, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué hay que hacer? Reemplazar valores. Tenemos la velocidad 1, es de cuánto, de 30, tengo la gravedad, tengo la distancia X, que la calculé, que es de 14.2, y tengo la distancia, que es de 15, que es la separación que hay entre los dos autos. Esa velocidad, por lo tanto, nos va a dar de 27.13 pies sobre segundos. Esa es entonces la velocidad requerida antes de chocar. Bueno, jóvenes, ya hemos finalizado el problema. No olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.